Directo al punto, un programa de análisis, entrevistas y la participación del público. Con su moderadora, la periodista Ada Hitza Cortés. Muy buenas tardes a todos los amigos que están en sintonía por Borinquen Radio. Les saluda Ada Hitza Cortés y usted está donde tiene que estar a través de una de las 14 emisoras. Igualmente, los que nos están sintonizando por la aplicación celular Borinquen Radio o por el canal digital, gracias por su sintonía. Y ya vamos a dar comienzo a un panel especial. Como les he dicho, estoy tratando de que todos los miércoles sean miércoles de temas internacionales y nos acompaña José Gregorio Martínez desde Colombia. Bienvenido. Hola, gracias a todos. Saludos a todos. Saludos por aquí también a Noel Leal desde Venezuela. No te escucho, estás en mute. Saludos a todos y muy buenas noches. Así es, y está por aquí Lina Peña, bienvenida también de Colombia. Hola, ¿cómo estás, Ada? Muchísimas gracias, siempre muy feliz de participar en este espacio tan importante. Creo que tenemos mucho de qué hablar y me parece que voy a empezar por lo que se abrió, así, ábrete sésamo, ¿verdad? Después de ese impasse que había entre la frontera de Colombia y Venezuela. Comienzo con José Gregorio Martínez. ¿Qué significa en todos los ángulos habidos y por haber, ¿verdad? No solamente por la apertura, sino lo que significa desde la parte política, económica. Vamos contigo y bienvenido. Sí, hola, gracias. Saludos a todos. Bueno, hay muchas cosas que analizar aquí, ¿no? Primero, pues, si bien para la gente de la frontera muchos podrían beneficiarse o verlo de manera positiva, el paso fronterizo, pueden incluso gente de Colombia verlo como positivo, el intercambio comercial. Detrás de esto está la implicación política, ¿no? El hecho de que Petro, de cierta manera, le está lavando la cara al régimen de Nicolás Maduro y le está permitiendo, no solamente le está lavando la cara, sino que además le está permitiendo tener acceso a recursos para financiar su dictadura, que pues, como bien sabemos, está siendo investigada en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, por violaciones a los derechos humanos, por Estados Unidos. Está considerado un narcoestado. Entonces, con esta apertura de la frontera, con este intercambio comercial, monómeros nuevamente en manos del régimen de Nicolás Maduro, ya llegó a Colombia el primer barco con Uria enviado desde Venezuela. Eso simplemente se traduce en más dinero para el régimen, para mantener la dictadura, para seguir manteniéndose en el poder, por mucho de que haya personas que en lo particular se sientan beneficiadas y pues aprovechen, digamos, ese beneficio, pero en realidad el gran beneficiado de todo es el régimen de Nicolás Maduro, es el que está sacando la mayor parte de esto. Vamos entonces con el amigo que está en Venezuela, Noel Leal. Yo he escuchado varios de tus análisis sobre ese tema y por eso te doy la bienvenida, no solamente porque me puedes dar esa otra perspectiva. Tú vives en Venezuela. Sí, bueno, la apertura de la frontera socialmente, tal como lo decía, beneficia muchísimo a la gente que hace vida de frontera. Pues los estados fronterizos, por supuesto, van a tener ese respirar, esta asfixia. Pero el gran beneficiado, por supuesto, es el régimen chavista. La tiranía va a seguir avanzando y es muy importante entender qué es lo que significa esta reapertura de la frontera, más allá, siendo estos dos protagonistas, la estructura revolucionaria siendo protagonista tanto en Colombia como en Venezuela. Y es por eso que es bien importante, porque esto es una cosa que quisiera llegarle rápido, al asunto de despersonalizar los personajes, los protagonistas. El chavismo revolucionario tiene el control en Venezuela, es el proceso revolucionario chavista. Y cuando estamos viendo a Petro, es eso, es el protagonista de esta etapa y de este proceso. Y entender este proceso siempre más allá del hecho del poder ejecutivo, entender su penetración en el proceso del legislativo y en el proceso, por supuesto, del aparato judicial de Colombia. Entonces vamos a ir viendo cómo se va avanzando en la lógica que dio inicio a el proceso del Foro de Sao Paulo. Vamos a ver cómo la estructura de partidos de izquierda, la estructura socialista, se termina de asociar
con la estructura de la narcoguerrilla. Entonces vamos a ver esta fusión ya hecha a gobierno, algo que no se había podido ver en el resto de los ejes latinoamericanos por cuestiones de fronteras o por cuestiones de que no habían terminado de desmontar el aparato institucional de la nación. Entonces, el avance que va a llevar el proceso colombiano va a ayudar muchísimo a fortalecer, por supuesto, la tiranía chavista en Venezuela. Es una situación bastante difícil porque es que el que no lo está viviendo dice, ay, qué chévere, mira, esta gente, esto es izquierdista, esto es izquierdoso, esto es divino porque están bien unidos y bien compenetrados y ayudándose unos a los otros. Pero la gente se olvida que ese no es el tema. Vamos con Lina Peña. Lo que pasa es que en Colombia sabíamos que cuando el señor Gustavo Petro llegara al poder, lo primero que iba a hacer era cumplir la agenda, esa agenda internacional socialista comunista del régimen castrochavista que lo apoyó. ¿Y quiénes son? Está Maduro, está Cuba, están todos estos países como Chile, como Argentina, como Ecuador y como Perú, que le brindaron un cierto apoyo a la campaña de Gustavo Petro. Entonces, a nosotros no nos sorprende realmente, incluso como prensa, porque sabíamos que pues esto era una de las primeras cosas que a él le iba a interesar de pronto cumplirle medianamente en esos compromisos políticos que adquirió de manera con esa política internacional, sobre todo con Maduro, que cumplió un papel supremamente importante en la campaña del señor Petro. Entonces, en cuanto, digamos que abrir la frontera, pues bueno, o sea, Colombia nunca le dijo no a los venezolanos, nunca. De hecho, Colombia fue absolutamente garantista con esos venezolanos que llegaron aquí a este país a refugiarse. Colombia implementó políticas públicas que protegían a esos venezolanos que salieron corriendo por el régimen del señor Nicolás Maduro. Entonces, el populismo del señor Gustavo Petro sale en portadas como el New York Times incluso, o como el Washington Post, diciendo Gustavo Petro abrió la frontera. No abrió la frontera. Aquí nunca se le dijo no al venezolano, por todo lo contrario. Acá usted incluso ve en firmas de abogados a un abogado venezolano contratado. Usted aquí puede ser atendido por un venezolano en una farmacia, un farmacéutico venezolano. Yo he tenido profesores en la universidad venezolanos, periodistas venezolanos. Entonces, ¿cuál es la...? Sí, comercialmente, de pronto, ok, se abrieron, se retomaron algunos procesos. Pero aquí la única agenda que se obedece es a esa agenda populista que nunca ha dejado de ser de Gustavo Petro, obviamente que obedece a ese populismo que maneja todo este esquema político y esa filosofía política, que a usted le venden esa bandera de que abrimos, retomamos, las mayorías no existen, para nosotros son las minorías. Mentira, o sea, todo es lo mismo, realmente todo es lo mismo. Mire, por ejemplo, ahorita lo que acaba de pasar con el tema de las grandes marchas que se hicieron en Colombia. El señor Gustavo Petro fue tan irrespetuoso e irresponsable de poner en su cuenta de Twitter una imagen el día de ayer. Qué pena que me salga un poquito del tema, pero era para poner un ejemplo palpable de lo que pasa aquí. Ayer puso una imagen en su Twitter como dando a entender que no había sido realmente importante la marcha y que no habían venido y que no habían salido personas a marchar. Y puso la imagen de la Plaza de Bolívar, donde apenas estaba llegando la gente. Es decir, cuando uno ve la fotografía, ve apenas como un grupo de, no sé, 100 personas. Pero, claro, pero apenas estaban llegando, apenas esas personas se estaban trasladando allí. Usted llegaba ayer a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, y no le cabía un alma aquí a la Plaza de Bolívar, como en Cali, como en Medellín, como en la costa, como en Barranquilla. Entonces, así es la manera como ellos siempre quieren engañar a las personas y, por ejemplo, se adueñan de esas banderas de abrimos otra vez las fronteras. Por favor, el hermano venezolano con el que usted habla en la calle siempre le va a decir que está absolutamente agradecido con el colombiano, porque el colombiano, no solo nosotros, sino el Estado les dio, los abrazó aquí en Colombia.
El tema que traes íbamos a discutirlo, sencillamente lo que hiciste fue adelantarlo. Estamos viendo cómo lo que pasó por ejemplo, en Italia, que acaba de ganar la derecha, trataron de menospreciarlo. Igualmente lo que pasó en Chile, cuando se aprobó el rechazo. Y entonces vemos cómo Colombia no hace ni cuántos meses que votaron a favor de Petro y ya se fueron a la calle, igual que en Chile, a protestar. O sea, la izquierda no está logrando lo que quería, que era enterrar a la derecha y enmudecerlos. Al contrario, la gente empezó a darse cuenta, tanto en Europa, por eso menciono a Italia, como acá, que son las últimas adquisiciones de la izquierda, Chile y Colombia, y no se quedaron callados. Y ahí es donde yo quiero entrar con ustedes, la diferencia, y vamos a establecerla entre lo que pasó en Venezuela versus lo que está pasando en Colombia y en Chile, que no se están dejando. Voy con José Gregorio Martínez. Sí, justo lo que ocurrió en Chile es muy similar a lo que ocurrió en Venezuela en 2007. En este caso fue el plebiscito para la reforma constitucional que pretendía hacer, o no, una reforma no, una nueva constitución en el caso de Chile, que Chile pues le dijo no, ganó el rechazo. En 2007 en Venezuela ocurrió algo muy similar. En ese caso no era una nueva constitución, pero prácticamente como si lo fuera, era una reforma, o al menos así se vendió como una reforma. Una constitución de 350 artículos, se estaban reformando 69. Evidentemente eso no era una reforma, se estaba disfrazando de reforma, pero era un cambio bastante sustancial. Y pues en ese caso, puedo hablar con propiedad, yo cubría en ese momento Asamblea Nacional en Venezuela, cuando se realizó ese referendo en 2007, que Chávez perdió, que el referendo se perdió, y se hizo lo mismo que pretende hacer ahora Boric y la izquierda en Chile, que pretenden ahora venir con otra constituyente, a insistir con algo a lo que el pueblo le dijo que no. Fue lo que ocurrió en Venezuela en ese momento. En ese momento, Chávez lo que hizo fue tratar de meter por la vía de reformas o por leyes habilitantes, por distintas vías, propuestas que estaban en su reforma, en su proyecto de reforma constitucional, que fueron rechazadas, y finalmente en 2009, 2 años después, llevó a una enmienda los artículos, el par de artículos que realmente eran los que le interesaba, los artículos para establecer la reelección indefinida y poder lanzarse nuevamente a la presidencia. Entonces, ese es el temor que hay en todos estos países, como en Chile, como en Colombia, que se repita esta situación que se repitió en Venezuela y que pues ya sabemos cómo empezó, ¿no? Como dijo acá Petro en su momento, en el día antes y el mismo día de la elección, que pues él firmaba que él no iba a reelegirse ni buscar ningún tipo de constituyente ni cambio a la constitución para reelegirse, pero sabemos que eso no es garantía de nada, porque eso mismo dijo Chávez en 1999, 1998, cuando era candidato. Y pues ya vemos entonces cuál fue el resultado. Noel Leal. En Venezuela la reacción desde el inicio del chavismo fue sacar al chavismo. Lo que pasa es que nosotros contamos, y es algo que es muy prudente que lo entiendan todos los países que están siendo víctimas de este proceso, con la complicidad de la oposición. Entonces la complicidad activa de la oposición desgastó la voluntad de la sociedad. Entre los distintos hechos tenemos que recordar el año 2002, la masacre que protagonizó Chávez. Son cosas que se pierden de vista. Desde el inicio hubo protestas por la modificación del esquema estudiantil, las mujeres, las madres se volcaron a las calles cuando el decreto 1011, y eso era en 1999, menos de un año de ejercicio de Chávez. Entonces, cada una de este tipo de cosas siempre hacen una respuesta social importante de arranque, de rechazo a la voluntad del proceso de transformación que promueve el socialismo. Ahora, ¿qué sucede con ese avance? Ese avance, si es dominado por la estructura política que resulta ser cómplice de la estructura revolucionaria, ese avance entrará en puro desgaste. Y eso parte por el no entendimiento de realidades tan fundamentales como la que en Colombia ahorita se hizo evidente, cuando el Partido Conservador hace que su bancada se vuelva partido de gobierno.
Ya esto Sí. rompe cualquier esquema. Ya esperar cualquier tipo de respuesta real dentro de la estructura política para poder ponerle freno al proceso revolucionario de Petro es simplemente un absurdo. Y eso es muy importante que se entienda. Aquí en Venezuela también la estructura política dio muestras de todo eso. Y el Pero país no lo entendió. déjame un alto ahí. Cuando me estás hablando de eso, mi pregunta es cuando la oposición dijo, ay, pues te abrazo, Petro, ay, qué chévere, ganaste, pues está bien, vamos a hacer la paz aquí, todo bien. Lo hicieron por miedo a que los asesinen, lo hicieron por temor a perder los contratos, a perder los guisos, como le llaman acá, ¿verdad? A tener los chavitos en la mano. Y sencillamente si te vi, ni me acuerdo, no veo nada malo, no sé nada, Petro está haciendo todo perfecto. Mira, Entonces, Colombia no, tiene que no va a hacer surgir oposición nueva, como ustedes lo ven. Colombia debe buscar el efecto de cómo vive ello, lo que yo denominé los 3 pilares que sostienen la tiranía aquí. El primero es el económico-comercial, ese que me vas a dejar fuera del guiso, me vas a dejar fuera de... El otro es el pilar filial. Todos somos amigos, primos, compadres. Eso en Venezuela es muy fuerte. No sé hasta qué punto en Colombia eso lo sostiene. Y el tercer pilar en Venezuela, y allá se va a sentir mucho, es el ideológico. En Venezuela todos son socialistas. Toda nuestra estructura política de supuesta oposición está vinculada a la Internacional Socialista. Y ese es el que menos se tocó, es el que menos se desarrolló y por lo tanto el país no lo entendió. Entonces cuando el país no veía a la supuesta oposición ofrecer algún tipo de salida, no entendían que esa supuesta oposición simplemente estaba trabajando a favor del gobierno. Lina Peña. Bien, lo que pasa es que aquí hay varios puntos o varios frentes que hay que analizar. El primero es que cuando el señor Gustavo Petro queda como presidente, todas esas casas políticas tradicionales en las que, o sea, es que no puedo entender cómo yo en un discurso le digo a Noel y le digo a José Gregorio, ustedes son unos bandidos, ustedes se han robado todo el erario del país, ustedes se han dilapiado los recursos de la plata de la educación, de la CPS, de la salud, porque esto es culpa de ustedes dos. Y mañana yo llego al poder y resulta que Noel y José Gregorio llegan a donde mí y me dicen, y yo los acepto todavía, porque no es solo que la actitud de ellos lleguen a donde mí, sino que yo, que en campaña dije esto, por eso siempre hablo del populismo y de la doble moral, entonces vengan Noel y vengan José Gregorio y yo les diga, es que aquí tenemos un gobierno para todos. Aquí esto es un gobierno que acepta a todos. Miren, Colombia se dio cuenta la clase de politiquería que la ha manejado durante años. Los colombianos hoy no se sienten representados por esos partidos políticos por los que votaron en el Senado y al Congreso o a la Cámara de Representantes. No se sienten representados por un partido conservador, por un cambio radical, por cualquiera de estos partidos que en su momento incluso sacaban denuncias en contra de Gustavo Petro. Entonces, ¿usted cómo se explica que usted votó por X senador, incluso del Centro Democrático, y que el señor, con todo cariño y todo, de pronto el aprecio y respeto, porque uno reconoce que el señor Álvaro Uribe Vélez en su momento fue un presidente que tuvo por fin los pantalones en Colombia y que garantizó muchas cosas, tuvo muchas cualidades como incluso lo han tenido muchos presidentes, pero como usted, que lidera una gran cantidad de votos, porque es que a Colombia, ¿cuántos votos sacó Petro? Pero ¿cuántas personas le dijeron no a Petro? Esas personas cuentan, esas personas fueron las que salieron a marchar, esas personas fueron las que le dijeron no a esa tal reforma, a la Petro-reforma tributaria. Pero, ¿cómo el señor Álvaro Uribe Vélez mañana, apenas entra el señor Gustavo Petro, sale a decir, es que haremos una oposición democrática? Me da mucha pena con ustedes, pero es que la oposición democrática no existe. Eso no existe. O hay oposición o no hay oposición. Y en un país democrático debe haber oposición. Si no, entonces nos convertimos de inmediato en un régimen. Entonces, cuando usted ve que todas estas casas políticas tradicionales en las cuales el señor Gustavo Petro se basó en todo su discurso político y que se ha basado durante ese discurso durante toda su vida, porque es que Petro ha vivido del Estado durante más de 30 años,
lo hemos mantenido durante 30 años con ese discurso, llega mañana, no solo se lava la boca, sino que se lavan la cara con ellos, y estos políticos que supuestamente representan los valores, la ética moral, aquellos que votaron por esa gente, van mañana y le dicen a Petro, listo, a mí respéteme tal. Esto es así, y no podemos decirnos mentiras. Aquí se le habla de respetar cuotas políticas, aquí a lo que le interesa a las casas políticas o a los grupos tradicionales es que les respeten los ministerios. Y al final, Gustavo Petro, esta es la primera estrategia de él, porque él necesita implementar esa reforma para poder garantizar que en los próximos años, no de pronto en cabeza de Gustavo Petro, pero sí en cabeza de los que vienen con él en la lista de Colombia Humana, lo van a reemplazar. Y si vemos la historia de Venezuela, y si vemos la historia de Cuba, y si vemos la historia de un Chile, y si vemos la historia de todos estos países que han fracasado en ese socialismo, se dan cuenta que al principio con su discurso pendejo de paz, y de aquí cabemos todos, es simplemente una estrategia política para poder adueñarse de todo, amarrar recursos, leyes, y cambiar cualquier cantidad de cuestiones para que después ellos puedan atornillarse en el poder. En algún momento se los dije aquí, Ada, yo ya vengo de una ciudad en Colombia que se adueñó. ¿Quién se adueñó? Los socialistas se adueñaron de Santa Marta y del Magdalena. Y que de allí, de esa parte, fue donde se financió muchas cosas y campañas del señor Gustavo Petro, incluso con el Foro de Sao Paulo, y con toda esta izquierda radical. Entonces, me sé muy bien cómo opera, qué viene a futuro, y cuáles son las estrategias que le quieren meter al país. Pues cuando regresemos de la pausa, seguimos aquí hablando con la amiga Lina Peña, periodista desde Colombia, igualmente José Gregorio Martínez y el analista político Noel Leal desde Venezuela. Lo que estamos hablando sí tiene que ver con Puerto Rico. ¿Saben por qué? Porque aquí también está la izquierda y aquí también llegaron a hacer las mismas movidas que han comenzado y que tuvieron estos frutos, ¿verdad? Que ya ganó la izquierda en estos países. Y aquí dirán, en Puerto Rico jamás llegar a eso. Bueno, pues si no entienden lo que está pasando y cómo fue que llegaron ellos a eso, pues entonces Puerto Rico podría también caer. No lo cojan a relajo, estamos hablando temas serios. Pausamos y regresamos. Esto es Directo al Punto. Regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y estamos hablando un tema importante con amigos desde Colombia y Venezuela. Nos acompañan los periodistas José Gregorio Martínez y Lina Peña desde Colombia y Noel Leal desde Venezuela. Entiendo que estabas terminando tu turno, Lina, pero voy a escuchar a Noel y retomamos el tema, ¿verdad? De lo que está pasando. Obviamente es bien frustrante escucharlos a ustedes porque uno dice, es desesperante, porque si los periodistas que están allí cubriendo lo que está pasando, en el caso de José Gregorio, que es venezolano, que se fue a Colombia a tratar de rehacer su vida después de lo que pasó con la dictadura en Venezuela y entonces se encuentra de golpe y porrazo nuevamente en otro tipo ¿verdad? de narcoestado y de situación bastante cuesta arriba para todos ustedes. Realmente la gente cree que el socialismo es bueno, pues porque defiendes la nación y que otras naciones no mandan en la tuya, etcétera, etcétera. Pero cuando uno ve el Foro de Sao Paulo, realmente las naciones sí están metiéndose en la otra. O sea, porque Venezuela se mete en Cuba, Cuba se mete en Bolivia, Bolivia se mete en lo que está haciendo Nicaragua y son todos unos narcoestados realmente y lo que están haciendo ahora mismo en Brasil tratando de arrebatarle la democracia. Así que voy contigo, Noel. Bueno, el socialismo, desde el que los implantó la URSS, es un socialismo que siempre internacionalista. Entonces es absolutamente lógico la entrega de las fronteras, la intromisión extranjera es algo que es natural a la acción del socialismo. Lo que nosotros estamos viendo, y esto es bien importante entenderlo, por primera vez vamos a ver, si de esto continuar, es como un gobierno del Foro de Sao Paulo toma cuerpo binacional. Esto es importante entenderlo. Lo que va a ir buscando el proceso revolucionario colombiano y el proceso revolucionario venezolano es, sin muchas luces, empezar a brincar hasta instituciones.
Y uno de los datos interesantes es cómo van a empezar a buscarlo con la institución armada. Y eso es algo que Colombia tiene que alertarse muy, muy rápido con respecto a eso. Porque el proceso para ir desmantelando la institucionalidad y fundirla es algo que ya lo han intentado varias veces históricamente otros países bajo distintos esquemas. Buscar un esquema de federación bajo la Unión Latinoamericana es algo que sueña la estructura del Foro de Sao Paulo. Entonces, entendiendo estos esquemas que son altamente comunes, el proceso de ir buscando la generación del narcoestado es algo que es quizá uno de los objetivos que se pueden hacer más evidentes. Es muy interesante cómo se van a ir diciendo cosas por encima, como la relación que tiene el gobierno nacional, el chavismo, con la oposición. La misma de que te insulto, pero somos amigos. Igualito vamos a ver de vez en cuando un ataque muy interesante por parte del gobierno colombiano con relación a algo que está haciendo el chavismo. Pero de fondo seguimos cada vez incorporando más y más cosas. El embajador que mandó Petro a Venezuela es un hombre que tiene la peculiaridad de ser una persona muy negativa. Va a ser una persona increíblemente dañina para el fondo de lo que son las situaciones reales de Venezuela y Colombia, pero increíblemente productiva para el proceso de desmantelamiento institucional de Colombia. Vamos con José Gregorio Martínez. ¿Cuál es tu visión de todo esto ya? Entonces entrando en la etapa de ¿y ahora qué? Sí, quería agregar algo a lo que había comentado Lina y que es el tema del expresidente Álvaro Uribe, que pues hay que reconocer el gran trabajo que hizo él como presidente, posteriormente como siendo expresidente, incluso él logró poner a los dos presidentes posteriores, a Juan Manuel Santos, que posteriormente se apartó de él, y al presidente Iván Duque, y fue por eso, o eso fue lo que agarró la izquierda y Petro para hablar de estos tantos años de uribismo, es decir, 2 décadas de uribismo y en cierta manera repetir el mismo libreto que en otros países como en Venezuela, que fue el libreto de Chávez contra los adecos y los copellanos, en este caso, en el caso de Colombia, contra el uribismo, y montado en ese discurso es que él llega, es que gana Petro la presidencia. Pero digamos ahora lo preocupante es que después que Petro llega a la presidencia despotricando del uribismo, atacando duramente al uribismo, el propio atacado del presidente, el expresidente Uribe, no reacciona de la misma manera y pues sí, con base a esa oposición democrática que comentaba Lina, pues él se reúne en 2 oportunidades con Petro, la última oportunidad ayer, y fue, digamos, la más lamentable, por llamarlo de alguna manera, porque pues no se ha visto la oposición que se esperaba que diera. Peor aún cuando él dice luego, da una rueda de prensa posteriormente, posterior al encuentro, y él pide no estigmatizar a Petro. Entonces pareciera, se dijo, por ejemplo, el ex viceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, fue muy acertado en sus comentarios que dio en su cuenta de Twitter, donde él dice, pareciera que el expresidente Uribe quiere evitar o pedirle a la gente que no estigmatice a Petro para que no sigan estigmatizando al Centro Democrático y al uribismo como de ultraderecha. Pero ¿es suficiente eso? Y es realmente es el camino. O sea, pareciera que ese no es el camino. Como que simplemente a cambio de que no me digas que soy de ultraderecha, que se lo van a seguir haciendo sin que haya, solamente por eso no van a dejar de atacar el uribismo, se está cometiendo tal vez una ingenuidad que al final tú no sabes si esa ingenuidad termina convirtiéndose en complicidad, que es lo que ha ocurrido en Venezuela. Entonces, no llamar a las cosas por su nombre y dejar que el tiempo avance es permitirle al otro ganar tiempo. Y en eso Hugo Chávez y Nicolás Maduro fueron expertos. Entonces deberían como Seguro. verse en el espejo del país vecino, de lo que ocurrió, y no cometer el mismo error. No es hacer oposición por hacer oposición, simplemente ultranza a todo, ¿no? Pues perfectamente están todos los partidos en el Congreso, que lamentablemente, pues, como ya se comentaba, en Colombia se ha perdido los principios, los valores, las ideologías en los partidos,
cuando ves un partido liberal donde no hay liberales, o un partido conservador donde no hay conservadores. Entonces pareciera que simplemente son partidos que se venden a la llamada mermelada, que se le llama aquí en Colombia, que es ese guiso o esa repartidera de cargos, y simplemente a cambio de un cargo, perfectamente partidos que estaban haciendo gobierno con Iván Duque se van a hacer gobierno con Gustavo Petro. Una cosa totalmente sin sentido y lógica, pues que no sabe uno cómo llamarla, ¿no? Pero entonces lo preocupante está ahí, de que no se llame a las cosas por su nombre, de que con la excusa de hacer esta oposición democrática se caiga en una ingenuidad y se le permita al otro, al que está del otro lado, al que está en el poder, se le permita seguir avanzando simplemente por no tener el coraje o la firmeza que se requiere en este momento, ¿no? Es preocupante. Lina Peña. Mira, para complementar lo que dice José Gregorio y pues lo que ha hablado Noel, es que tú ves a las personas que salieron a marchar hace 2 días, yo ahorita dije ayer porque a veces se me van los días y ya uno no sabe si fue ayer o hace 2 días, pero hace 2 días estas personas salieron a marchar. Cuando salió la primera línea, que eran unos terroristas, porque vandalizaron el país, porque crearon terror en el país, hombre, tuviste a un Gustavo Bolívar que incluso pedía financiación de manera pública para que la gente saliera a ayudar a esos jóvenes pacíficos que hacían que estaban cumpliendo con su derecho a la protesta. Dime tú, e incluso senadores, congresistas, concejales de Bogotá, concejales de todas las ciudades salían a protestar con esta gente que eran unos vándalos. Dime tú, o díganme cualquiera de ustedes, ¿a qué político lo vieron marchar hace 2 días con el pueblo? Es que ¿saben cuál es el gran problema hoy? Que es que el pueblo sí tiene esos pantalones. Colombia tiene esos pantalones. Colombia no está dispuesta. Y cuando yo hablo de Colombia, hablo del verdadero país. No de los políticos. No de los políticos que nos están representando en el Congreso. Excepto, por ejemplo, el señor Miguel Polo, que lo vimos, el congresista que lo vimos marchando, convocando y respaldando la marcha, la señora María Fernanda Cabal, que ha sido coherente en todos sus discursos. Creería yo que con el señor Rafael Nieto Loaiza son las 3 únicas personas que han liderado, ¿cómo se llaman estos muchachos? Bueno, se me va otro. 4 o 5 políticos que han liderado esa oposición en el país, pero que realmente el resto no quieren hacerlo porque les da miedo, porque prefieren estar tranquilos, porque de verdad le tienen miedo al Petro que los vaya a despojar en un futuro, porque de verdad le tienen pánico a un Petro que vaya a utilizar el sistema judicial para judicializarlos en un futuro. Entonces, para mí más va como en ese camino lo que pasa hoy con nuestros políticos. Pero lo que pasa con nuestro pueblo es algo que no podemos desconocer. Colombia salió a marchar. Colombia le dice no a los guerrilleros. Colombia le dijo no al proceso de paz. Aún así pasaron por encima del pueblo colombiano. Pero yo estoy segura, Ada y colegas, que esta vez Colombia no le va a permitir al señor Gustavo Petro pisotear los derechos de los colombianos. Incluso estas mismas personas que salieron a marchar no le van a permitir al Senado o a la Cámara de Representantes que pasen por encima de sus derechos como colombianos. Porque incluso, y cuando yo ahorita hablaba de que somos un Estado democrático, nosotros tenemos toda la facultad para exigirle a nuestros senadores y a nuestros representantes a la Cámara, por los cuales votó el pueblo, que realmente los represente. Entonces, creo yo, y espero no equivocarme, que Colombia no va a ser de pronto tan fácil quitarle ese sentimiento o ese sentido propio de que su país no se lo van a entregar el 100% a Gustavo. Por ahí va. Las redes sociales, yo he estado en varios chats de los chilenos, fue lo que los ayudó a llevar el mensaje bien rápido y a detener
el cambio de esa constitución que le querían hacer por la cocina. Así que, y todavía hoy, ellos se mantienen haciendo chats a través de Twitter, Facebook, y yo los estoy viendo, y uno entra, observa, escucha lo que ellos están hablando, y veo cómo el pueblo está empoderado para asegurarse, y saben que Chile, como obviamente le acaba prácticamente de ganar, igual que ustedes, y son 5 años, pues tienen que estar pendientes que le queda mucho tiempo para él seguir presionando al pueblo. Y en este caso me estás diciendo lo mismo, que Colombia estaría dispuesta a defenderse. Yo no sé cómo fue que llegaron a la calle, si fue algo silvestre, como uno dice, o si fue a través de las redes igual. Mira, la estrategia fue muy parecida a la que pasa en Chile e incluso la que pasó en Perú, incluso la que pasó en Ecuador hace poco también. La gente se está poniendo de acuerdo gracias a este espectacular aparato que no solo nos sirve para aquellos que señalan, claro, estos tipos siempre te dicen que es que no pueden caer en las fake news o los periodistas que le están haciendo los mandados a la derecha, no. Esto sirve realmente para que la gente se pueda documentar y se pueda informar como debe ser. Estas personas han creado grupos de WhatsApp, grupos de Twitter, comunidades en Facebook, grupos abiertos en Instagram para que las personas puedan entrar y puedan seguir. Vamos a convocar tal marcha, vamos a convocar tal cosa. Incluso te puedo decir que, no sé si tú me puedes corroborar este dato, José Gregorio, que han habido protestantes que se pusieron el punto de encuentro por medio de columnas de opinión replicadas por medios de comunicación digital. Ahí es donde nace, ahí es donde realmente nació la idea de hacer una gran marcha el pasado 26 de septiembre por medio de una columna de opinión. Se me escapa en este momento la persona que lo hizo, pero y replicada por muchos medios de comunicación digitales. Ahí nació la idea de esa marcha. Entonces, esta herramienta digital obviamente los ha ayudado muchísimo a todos los países que hoy le dicen no a estas personas. Pero me parece también que estamos aprendiendo de la izquierda, porque ellos utilizan las redes sociales y los mainstream media para aplastar a la derecha, y ahora entonces la derecha está aprendiendo a decir, espérate, pues yo también la voy a usar para defenderme. Le doy la bienvenida a Milena Soto, que va a estar en la próxima media hora desde Bolivia, presa política en Bolivia, y vamos a estar hablando con ella más adelante. Gracias por acompañarnos. José Gregorio, tu turno. Sí, quería complementar lo que dijo Lina en cuanto al tema de las redes sociales. Básicamente fue a través de las redes sociales que se logró la convocatoria, ¿no? Y también a través de muchas personas que han sido influencers de alguna manera. Están, por ejemplo, Jaime Arizabaleta, está, por ejemplo, David Guitis, que se puede considerar que es el primer exiliado político de Colombia. Tuvo que irse del país por las amenazas que ha sufrido por parte incluso del mismo Gustavo Petro cuando era candidato, que lo llamó neonazi, y por los mismos seguidores de Gustavo Petro que lo seguían acosando. Entonces se considera el primer exiliado político de la era Petro, ¿no? Entonces varias personas que manejan, que tienen, digamos, influencia en las redes sociales, ayudaron a propagar la convocatoria, a posicionar hashtags, y se fue, digamos, propagando el mensaje. Y fue realmente muchos medios, que incluso medios que no se consideran de derecha, calificaron esa convocatoria como sorpresiva, porque pues hubo mucha más gente de la que en realidad muchos esperaban, incluso hasta las mismas personas que convocaron. De verdad, pues sí fue una convocatoria que sorprendió a muchos, y sobre todo por estarse hablando de una protesta contra un presidente que no ha llegado todavía a los 2 meses en el poder. Esto Piqui se extiende. Entonces, veo, es que por un lado uno ve con cierta emoción, ¿verdad? Que en Chile dijeron, espérate, rapidito que vieron lo que no les gusta y recordaron lo que pasó en Colombia, perdóname, en Cuba y en Venezuela, se pusieron de pie. Y veo que Colombia también. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes que acaba de juramentar Petro y ya están en las calles marchando? O sea que sí hay un movimiento que no hizo en su momento tal vez Bolivia y se dejó aplastar por todo lo que es el narcoestado, y lo que no hizo Venezuela, que ahora están contra la pared, porque por el otro lado, Noel nos puede hablar sobre eso, están endeudados hasta el cuello con Irán y con China. O sea que si quisieran salir de toda esta basura que es la izquierda, ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Entonces tienen a la gente también sin armas para defenderse, por la frontera
las fronteras son todas de izquierda, que al que cojan haciendo algo fuera de, o sea, es una cosa horrible. Noel Leal desde Sí, déjame Venezuela. déjame agregar algo rapidito con Sí. respecto a ese tema de las José marchas, Gregorio ¿no? Martínez. Sí, algo cortico, rapidito, que justamente me parece que llama la atención y preocupa el hecho de que el senador Gustavo Bolívar ya está llamando a una marcha para celebrar los 100 días de gobierno de Petro. Esto es una marcha oficialista, una marcha desde el oficialismo. Entonces, ¿qué es lo que me parece preocupante? Que esto se parece mucho al libreto de Venezuela, donde él convoca esta marcha al día siguiente de que sale la oposición a Petro a marchar. ¿Cuál era el libreto de Venezuela? El libreto de Venezuela fue Chávez ideó desde un principio las llamadas contramarchas, de que en la medida en que la oposición salía a marchar y veía que había una gran multitud en las calles, esto lo contrarrestaba llamando a contramarchas, a su gente a marchar, a apoyarlo. Y aquí está el peligro de que pueda presentarse confrontaciones, porque muchas veces en Venezuela Pero ocurrió que confrontación en cuando... desigualdad, porque ellos tienen las armas y tienen el Exacto, ejército y tienen todo. Exacto, es que eso fue justo lo que ocurrió el 11 de abril de 2002 en Venezuela, cuando una marcha multitudinaria que se estima que ha sido la mayor en Venezuela, se estima que pudo haber más de 1 millón de personas que se dirigía al Palacio de Miraflores, no logró llegar porque estas personas llamadas por Chávez a la contramarcha estaban armadas y dispararon, escoltadas por la policía y por el ejército, dispararon contra la marcha de la oposición que se acercaba a Miraflores. Entonces, esto es, digamos, no lo llevemos todavía a este extremo y esperemos que no llegue, pero sí es un peligro de estar viendo que la respuesta a unas marchas de la ciudadanía es otras marchas para contrarrestarla. ¿Le tocaba el turno a Lina o ya? ¿Quién era el último? Porque lo que nos quedan son 2 minutos. Comentario final de cada uno, Lina. Comentario final de los tres. Adelante, Lina. Bueno, listo, mira. En conclusión, creo que a poco tiempo de lo que ha hecho Gustavo Petro y que el pueblo se haya empezado a rebelar, es sinónimo que esto va por muy buen camino y que los colombianos no vamos a permitir que se nos pisen los derechos. Ese es el primer punto importante. Y el segundo, que Colombia hoy se dio cuenta quiénes son los políticos que no respaldan la verdadera ética y los verdaderos compromisos que se hicieron en campaña, porque no son coherentes cuando hoy le dicen sí a todas las propuestas del señor Gustavo Petro en el Senado. Tenemos grandes retos como país y tenemos grandes retos como sociedad. Noel Leal. Es importante, fundamental, que se entienda que el proceso va más allá de Petro. Es importante que se entienda la penetración revolucionaria en todos los estados de los poderes de Colombia y cómo eso también se refleja tanto en el aparato académico como en el aparato comunicacional. Es fundamental entender que este proceso, por supuesto, abarca la estructura de oposición. Hay que entender eso de una manera muy, muy clara para al poder completar esa imagen, encontrar las vías reales para la salida del problema. Correcto. Petro será un problema que va a ir hasta en contra de la soberanía misma de Colombia. Y se nota cuando la guerrilla hacía barbaridades, pero ahora que la guerrilla está en el poder a través de Petro, no pasa nada. Todo es tan piche, San Crim, tan bonito todo. Gregorio, cierro contigo y nos fuimos. No, básicamente, pues lo que quisiera agregar aquí, con base a lo que han dicho ambos, ¿no? Este peligro que mencionaba Noel, de que se esté metiendo no solo en la política, no solo en la oposición, es el tema de que la academia, que fue así como logró llegar Gustavo Petro al poder y como llega a la izquierda al poder en muchos países, porque han logrado meterse en las universidades y convencer a los estudiantes. ¿Quién llevó a la presidencia en Chile a Gabriel Boric? La mayor parte fue el elector más joven. Lo mismo ocurrió en Colombia. Entonces es preocupante y es algo en lo que tiene que poner mucha atención la oposición, tanto en la academia, las universidades, como en los medios de comunicación, porque sin darse cuenta, esa revolución, entre comillas, silenciosa, que acostumbra
y que está perfectamente acostumbrada a llevar a cabo la izquierda, se va metiendo en las universidades, en la academia, bueno, en el caso de Colombia, hasta en el FECODE, que es la Federación de Profesores, en los medios de comunicación, y pues ya luego es tarde. Gracias, José Gregorio Martínez desde Colombia, Lina Peña desde Colombia, Noel Leal desde Venezuela. Estuvimos hablando realmente un resumen, la gran Colombia, pero desde el crimen organizado. Si no se, esto es sálvese quien pueda, si no se pone en alerta, como nos ha dicho Lina, que está el pueblo colombiano. Nosotros, amigos, pausamos y regresamos y vamos a hablar con Bolivia, con una presa política, abogada de profesión, y con él, el doctor en economía, Hugo Marcelo Valderrama. Vamos a hablar un poquito de lo que está pasando también en las calles allá en Bolivia. Sigue la izquierda apoderándose de los vecinos, que Puerto Rico está por aquí, cerquita también, somos parte de Latinoamérica. Regresamos en breve, está directo al punto.